Bueno, buenos días a todos y todas. Intercambiemos el orden porque yo no me puedo quedar al final, así que arranco yo. A ver, el, a- eh, esto que van a trabajar ustedes hoy es bueno por varios motivos. Vamos a empezar con el tema general. Tema de la economía social y solidaria. La verdad es que es un tema que ya tenemos que empezar a tratarlo como corresponde, que es, nosotros vamos a tener formas de producción, formas de inserción en el entramado productivo, que están vinculadas a este fenómeno que se llama distintas partes en el mundo. Pareciera ser que la economía social y solidaria es más o menos una designación uniforme internacional. Pero ya tenemos que olvidar esta cosa que en algún momento hubo, que esto era un fenómeno de transición. La realidad es que es un fenómeno instalado y debemos tratarlo como un agente más del entramado productivo. Tratarlo como un agente más del entramado productivo nos facilita mucho las cosas. ¿Qué quiere decir? Que si es un agente más del entramado productivo, no tiene sentido pensar en un mundo dividido, de que hay regulaciones para algunos trabajadores y hay regulaciones para otros trabajadores. Con lo cual nosotros los mundos tienen que, aunque evolucionen a distintas velocidades, por diferentes motivos, por lo que sea, habrá problemas locales, habrá problemas regionales, habrá problemas de otro tipo, evolucionen a distintos ritmos, pero el objetivo tiene que ser que si es un agente más del entramado productivo, quienes participan dando su fuerza de trabajo en este tipo de agentes del entramado productivo, tienen que tener derechos de igual alcance que los que tienen los trabajadores en relación de dependencia. Y en este caso particular estamos hablando de un tema muy especial, que es el acoso y la violencia en el lugar de trabajo. O sea, la realidad es que Argentina es uno de los 10 países del mundo, 10 creo que estamos, sí. Es uno de los 10 países del mundo que ratificó el convenio 190. Estuvimos entre los primeros, yo creo que fuimos segundo, tercero o cuarto. Sí. Tercero o cuarto que ratificamos el convenio 190, y la verdad que entendemos que es una política absolutamente adecuada. Los lugares de trabajo no tienen que ser ambientes confortables que no tengan ninguno de estos tipos de problemas. No tengan ni problemas de salud, ni problemas de seguridad, ni problemas de acoso o violencia en el lugar de trabajo, que afectan a todos por igual. Entonces, estos son temas que son buenos para todos, no es solamente bueno para quienes participan dando su esfuerzo de trabajo, sino es bueno para el sistema productivo en general. Los ambientes de trabajo cómodos son ambientes más productivos. La realidad es que no lo tenemos medido todavía en tema de violencia y acoso, o no lo tenemos suficientemente medido, pero por ejemplo, en salud y seguridad tenemos aquellas empresas que trabajan con nivel de accidentabilidad cero, son infinitamente más productivas que aquellas empresas que no se preocupan por el tema de accidentabilidad. Y la verdad que ahí coinciden los intereses de la comunidad con los intereses de los trabajadores, porque es decir, de una empresa en donde no me accidente, es mucho mejor trabajar en una empresa donde no me accidente, no tenga daños, que trabajar en una empresa que tenga daños, y a su vez esa empresa es más productiva, con lo cual coinciden plenamente. Lo mismo sucede con el tema de violencia y acoso en el lugar de trabajo. Y este es un tema que hay que enfocarlo, no solo desde el punto de vista normativo, sancionatorio, sino que lo que tenemos que incorporar son pautas de conducta dentro de una organización, de una comunidad de personas. La verdad es que para mí el enfoque que hay que darle a este tema, y pese a ser abogado, es en pensar más en que lo que estamos reglamentando no es un régimen sancionatorio, no estamos pensando en un régimen sancionatorio, no estamos pensando en un régimen reparatorio, aunque eso esté, sino lo que estamos tratando es de generar un esquema de pautas de conducta de una organización, de una comunidad de personas. Por eso es importante este tipo de aproximación que estamos haciendo junto con el INAES, es la aproximación que tiene el Ministerio de Trabajo, es decir, bueno, acá lo que hay lo que vamos a tratar de hacer no es una norma rígida, no es un sistema sancionatorio, aunque después lo sea, aunque después termine con algún esquema de este tipo, sino lo que tenemos que hacer es incorporar estas pautas de conductas a una organización productora de bienes o servicios o de bienes y servicios. Entonces, esto es importante. Además, hay una cuestión clara, que la norma en abstracto no funciona si no hay conductas que la cumplan. Entonces, tener una norma que no tenga conductas que cumplan con esa norma, la verdad es que no satisface nada más que la cuestión de presentación formal. Con lo cual, el tema de enfocar la actividad del Estado, es decir, no solo voy hacia el dictado de una norma, no solo voy hacia la fijación de un régimen, sino lo que hago son distintos mecanismos
para tratar de que estas regulaciones se conviertan en pautas de conductas internas, es lo que queremos hacer. Es lo que empezamos a hacer en el sector de empresas privadas y es lo que empezamos a hacer hoy junto con el INAES en el sector de estas organizaciones de economía social y solidaria o como las llamemos, economía popular, o lo llamemos por las figuras jurídicas que conocemos en la Argentina, cooperativas y mutuales, etcétera, etcétera. Digamos, este es el concepto. Y la verdad que creo que es muy importante. Sinceramente, creo que muchas veces esta pequeña tarea hormiga, que es empezar a generar esta concientización, hablar del tema, empezar a ver cómo se generan pautas de conducta, etcétera, etcétera, son actividades que a lo mejor son poco rutilantes. Siempre es mucho más rutilante hablar de la superestructura, siempre es mucho más rutilante hablar de grandes temas, grandes normas, etcétera. Ahora, esta pequeña tarea alguien la tiene que hacer. La verdad, porque si no, nos quedamos en la superestructura y después no sucede nada en la realidad. Así que ese es el objetivo de esto. El objetivo de este programa es ese. El programa Erradicación de las Violencias y el Acoso Laboral en el Sector Cooperativo, COP 190, tiene el objetivo de promover ambientes de trabajo libres de violencia y acoso en mutuales, cooperativas, federaciones y confederaciones. Este programa está destinado a trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el sector cooperativo y también a federaciones, confederaciones de cooperativas y a las mutuales registradas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se prevén 2 líneas de acción para la formación y capacitación en la prevención y abordaje de la violencia y el acoso en el sector cooperativo y también para el acompañamiento a los actores del sector cooperativo en la implementación de acciones que aborden la problemática. El objetivo de estas acciones es sensibilizar al sector sobre los efectos que provocan estas violencias en el mundo del trabajo. Esta política se basa en los lineamientos del Convenio 190 sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Le vamos a dar la palabra a continuación a la señora subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, Pamela Ares. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes, con más razón ahora que nunca. Muchísimas gracias por estar acá. Yo pensé que iba a cerrar el panel dado el cambio de Claudio, pero me adelanto a hacer un poco el resumen de lo que creo que el día de hoy estamos haciendo. En principio, agradecer al secretario de Empleo, Leonardo Di Pietro, que nos está acompañando, para nosotros también tener una mirada de las políticas de empleo de este ministerio, en esta que es una política más vinculada a lo que nosotros en el Ministerio de Trabajo llamamos de trabajo y no de empleo. Es sumamente importante porque el sector de la economía social se lleva fundamentalmente adelante o se vincula fundamentalmente dentro de la Secretaría de Empleo, así que muchas gracias, Leonardo, por todo tu apoyo y por acompañarnos. Patricia Sáenz, nuestra directora nacional, y también Romina Rodríguez, que es la directora de Igualdad, Género y Diversidad, quien va a estar al frente de este programa efectivamente dentro de la estructura de la subsecretaría. Cuento esto porque llegamos a este punto no de un día al otro. Nos acompaña también Dimitrov Casanova, que es quien tiene al frente la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, que hasta el día de hoy nunca incorporamos el trabajo y por lo menos con una mirada concreta de recibir denuncias de las cooperativas. Por supuesto, cualquier persona puede denunciar dentro de la oficina, pero con el enfoque que lo vamos a hacer ahora es sumamente integral. Zaida, muchísimas gracias también por no solo estar, sino por todo el trabajo que venimos haciendo juntas con todo tu equipo, con el INAES. Alex, por supuesto, siempre estás en la vanguardia de esto, desde cuando te leíamos en tu paso por la universidad, ahora que tenés un rol en la función pública, y eso me parece interesante. Nos acompañan responsables de las áreas de economía social o de cooperativismo, como dijo el ministro, distintas denominaciones de las provincias con una mirada federal. Nosotros entendemos la importancia de federalizar estas políticas y en que cada una de las provincias de nuestra Argentina tengamos una mirada homogénea respecto de cómo vamos a abordar las violencias en el ámbito cooperativo, mutual, de la economía social y popular, etcétera. Por supuesto, la OIT, Javier, con vos venimos trabajando desde el inicio. Incluso antes de que este grupo de trabajo se conformara aquí, vos ya venías trabajando con esta tarea. Elba, muchísimas gracias en tu representación de la OIT, pero sobre todo también por tu trabajo, tu mirada en las políticas de cuidado y en todo esto que no deja de ser poner la vida en el centro. A Marcela Cortieras, que está en representación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y por supuesto a todo el sector cooperativo,
que hoy nos acompaña, que son los y les verdaderos protagonistas de esta política que está hecha justamente con ustedes, pero para que la puedan llevar adelante ustedes. Yo quiero hacer una breve reflexión. Dicho esto, seguramente de alguien me olvidé, pero decirles que cuando discutimos el mundo cooperativo, discutimos la economía social y solidaria, estamos planteando otro modelo de producción, de economía y de vínculos en nuestros contextos, en nuestra economía, en el Estado, en los territorios y en la forma en la que producimos. Poner la vida al centro es muchísimo más que hablar de las políticas de cuidado, es muchísimo más que hablar de políticas ambientales, es empezar a pensar que somos las personas las que estamos en el centro de absolutamente todos los entramados, todas las conductas y todas las acciones que llevamos adelante. Poner la vida al centro es entender que somos personas que nos merecemos vivir libres de violencia, no importa nuestro poder adquisitivo, nuestro modo de producción, nuestra modalidad de trabajo. Empezar a poner la vida al centro seguramente nos va a permitir pensar un modelo alternativo. En un proceso, me animo a hacer un planteamiento, digamos, acá, que seguramente van a recoger el guante acá nomás, a plantearnos un modelo distinto de organización de la comunidad organizada. Ya habíamos empezado en aquel momento, Alex, cuando estaba el querido Mario Cafiero, no puedo dejar de mencionarlo porque con Mario habíamos empezado a armar esas mesas del asociativismo y habíamos empezado a pensar la comunidad organizada con este tipo de economía, con la otra economía en el centro, y construir, y todo esto que nosotros leemos, que construimos, es pensar que las personas que están dentro de la economía social, popular y solidaria van a tener los mismos derechos laborales que tiene cualquier otra persona que está en relación de dependencia. El modelo económico que hoy vivimos cada vez tiene menos personas en relación de dependencia. Ustedes saben que son alrededor del 40% en nuestro país, pero que es una tendencia que se sostiene en el mundo. Que por supuesto no significa que no haya personas que estén trabajando. Hay personas que están trabajando en otras modalidades de trabajo y este sector, el sector cooperativo, cada vez agrupa con más fuerza distintas formas de trabajo y sobre todo en los territorios. Muchos de nosotros y de nosotras que venimos del interior del país sabemos que son las cooperativas las que prestan los servicios muchas veces municipales. Cuando pensamos en la Pampa húmeda, sabemos que, por ejemplo, en el pueblo donde yo nací, la cooperativa eléctrica no solo da el agua, la luz, también da internet y hasta da el servicio de sepelio en mi pueblo. Entonces, ese es el entramado cooperativo y esa es la fuerza en un pueblo de 5.000 habitantes del interior de La Pampa. Digamos, ahí donde yo nací, también está la cooperativa agropecuaria, donde todos los chacareros se organizan alrededor de esa cooperativa, como ustedes saben, para justamente, vender sus cereales, vender sus animales, organizarse en otro modo de producción. Bueno, empezar a plantear la violencia laboral en estos ámbitos, yo creo que va a ser sumamente revolucionario. Y ni les cuento de lugares del norte, donde las cooperativas prestan y se organizan para llevar adelante tal vez esa producción que está perdida y no está siendo mirada por nadie, porque donde todavía, gracias a un enorme trabajo de tu gestión, Alex, y de todo el equipo, estamos regularizando cooperativas. O sea, seguimos trabajando en que esas cooperativas tengan sus papeles. Son personas, compañeros y compañeras que de hecho se organizan para trabajar y que lo estaban haciendo de manera, no sé cómo se llamaría, pero no regular, digamos, porque al no tener sus papeles no pueden acceder a la cantidad enorme de beneficios que eso significa, donde ahí los gobiernos locales cumplen un rol central. Por eso no es posible una vida libre de violencia sin poner esta otra economía al centro, sin poner la vida en el centro y sin que articulemos nación, provincia y municipio. Porque a las personas no les importa si esto lo podemos resolver desde la nación o un gobierno provincial o el intendente o la intendenta del pueblo. Quiere que les resolvamos todos los problemas, porque para eso estamos en estos lugares. Para cerrar, decirles que estamos trabajando en otras líneas vinculadas al 190, que una es el Qualitas 190, donde trabajamos con organizaciones empleadoras del sector privado, donde también estamos trabajando mancomunadamente con la OIT, donde venimos haciendo alianzas estratégicas con cámaras sectoriales y con las uniones industriales provinciales, donde hicimos un programa específico, venimos trabajando con el sector sindical y nos parece absolutamente de vanguardia pensar en trabajar con el cooperativismo el 190. Me animo a decir, pero digamos los responsables de OIT nos van a poder decir, creo que somos el primer país en el mundo
que está llevando adelante una política de violencia y acoso para el sector cooperativo específico como política pública. Bueno, y si no, salgan a chequear, digamos. Por el momento es la que conocemos y bueno, eso me parece que también habla de la impronta de nuestra gestión, donde muchas veces todo el tiempo no tenemos el espacio de levantarnos el ánimo y de ver todo lo que estamos construyendo, aún atravesando la siempre mencionada crisis económica, la pandemia y desde el lugar en el que venimos. Entonces, este tipo de políticas realmente van a ser las políticas que probablemente cuando nos vayamos del lugar en el que estamos, ustedes representando su sector, nosotros al Estado Nacional, vamos a recordar que habremos hecho historia generando justamente estas políticas que son de vanguardia y que otros tomarán y otras tomarán para profundizar. Así que muy orgullosa de ser parte de esto, de trabajar con el INAES, de trabajar con la OIT, de todo nuestro equipo de trabajo, porque esto por supuesto que una persona no lo puede hacer sola. Nos vamos a quedar trabajando en un taller. Muchísimas gracias y bueno, que tengamos una buena jornada de trabajo. Le vamos a dar la palabra al presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Alexandre Roig. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todos. Una alegría estar en el Ministerio de Trabajo con nuestro secretario de Empleo, el trabajo que venimos realizando con la subsecretaría de Pamela, estar con nuestros compañeros de la OIT, para avanzar en lo que decía nuestro ministro Claudio Moroni, que es justamente construir los derechos de un sector que ya no es transitorio. O sea, que hay que asumir que parte de la realidad laboral de la Argentina pasó y pasará por el sector cooperativo. Con lo cual, lo que tenemos que construir son las instituciones de esa realidad laboral. La última vez que estuve en esta sala, recordaba, era para una conferencia de Robert Castell, hace muchos años, ¿no? Mi función era traducirlo en ese momento, era traductor. Y Robert Castell, ¿se acuerdan? Una de sus grandes teorías del problema de las transformaciones en el mundo del trabajo, la metamorfosis y la cuestión social, era la desinstitucionalización de los individuos, ¿no? Y que el problema, esa figura que él nombraba de individuo por defecto, ¿no? O sea, que faltaba la institución que lo terminara de constituir como individualidad por la manera en la cual se inscribe en una trama de instituciones. Bueno, tenemos que hacer todo lo posible para que los trabajadores del mundo cooperativo y mutual dejen de ser individuos por defecto y que estén plenamente institucionalizados, y que eso implica entonces construir una trama de derechos que esté acorde con la realidad laboral del sector cooperativo y mutual. ¿Y qué significa estar acorde a una realidad laboral? Es decir, estar acorde a la relación social laboral que se establece en la organización en la cual el trabajador y la trabajadora está. Entonces eso implica, digamos, que el Estado, cosa que estamos haciendo, retomando la palabra de Pamela, que el Estado asuma la realidad concreta de la sociedad en la cual está y construya derechos sobre la base de esa realidad. Por eso venimos en los últimos 15 días bajo la presidencia del ministro Claudio Moroni del Congreso de la OIT, donde por primera vez en la historia de la OIT se discutió una definición general sobre la economía social y solidaria. Y me parece que no es casual, más allá de todas las presiones que vienen habiendo hace años para que se discuta ese tema, no es casual que se discuta en este momento de nuestra historia mundial, post-pandemia, preguerra, y no voy a calificarlo por la duda, pero en el cual hay un conflicto, digamos, de una amplitud enorme y que sabemos que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores, que afecta las condiciones materiales de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo entero, y que por ende claramente que se discuta la economía social es también asumir que la realidad que vivimos en Argentina es una realidad global del mundo del trabajo. Poder avanzar como lo hemos hecho en la OIT en Ginebra, y aprovecho para agradecer a Mariela Olivari, que está acá
presentes, con la que estuvimos ahí, entre otros compañeras, discutiendo el contenido de la definición de la economía social y solidaria, es un momento clave porque justamente lo que estamos construyendo son los conceptos de esa nueva institucionalidad. Y en los conceptos de esa nueva institucionalidad es asumir que el trabajo cooperativo, a pesar que no sea en relación de dependencia, no deja de establecer como relación social laboral. Entonces, por eso nos parece muy importante poder avanzar por primera vez en el mundo, a chequear de vuelta, pero danos 5 minutos más para que vengan a desmentir. antes de la desmentida, danos unos minutos más. Si no. Que disfrutemos, hasta prueba de lo contrario somos los primeros. Claro, ¿no? así es. De que justamente podamos asumir que el mundo cooperativo mutual piensa a incorporar a las normativas, que dialogue con las normativas, que seamos el sector cooperativo y mutual de los primeros que implementamos y que llevamos políticas activas en contra de la violencia y el acoso laboral, donde la dimensión de género en particular va a tener una centralidad en la formación que ustedes va a seguir, tiene que ver justamente con asumir que en el mundo cooperativo y mutual hay una relación social laboral. Si quieren, es una especie de demostración inductiva de que aunque no haya relación de dependencia, hay una relación social. Y que por ende es necesario construir un derecho sobre la base de una relación social, porque los derechos se construyen regulando las tensiones, los conflictos vinculados a relaciones sociales. Y eso me parece que es el camino de concientización que estamos atravesando. Y arrancar por la violencia no es menor, en el sentido que señala lo que está en el corazón de la relación laboral, que es el riesgo permanente de la violencia y de la dominación de las asimetrías que se producen. Excelente. Sí, o sea, las asimetrías de todo tipo. Y eso nos va a ayudar, por eso me parece que es importante no pensar que esto es una cuestión secundaria, al contrario, es lo que nos va a permitir construir la institucionalidad y hacer, por ende, que los trabajadores y las trabajadoras del mundo cooperativo mutual dejen de ser individuos por defecto desde el punto de vista de la institucionalidad laboral, que sean individuos institucionalizados por el mundo laboral y que los valores de los cuales son portadores, por otra parte, cada trabajador y trabajadora de la economía social y solidaria, puedan ser valores que permeen al conjunto de la vida social con toda la potencia del derecho laboral, y que por ende estamos convencidos que si Argentina transita ese camino de manera vanguardista, porque aprovecho que Claudio no está, para hablar bien de él, no es muy común que un ministro de Trabajo asuma con tanta lucidez y valentía la realidad del mundo laboral de nuestro país. Y eso, el primer paso para la transformación de la realidad, es asumir la realidad tal cual como es. Y eso es lo que estamos haciendo a través de esta jornada, a través de la aplicación de este convenio y en ese trabajo mancomunado entre el Ministerio de Trabajo y el INAES, que esperamos sea el inicio de una construcción de derechos convergentes para todo el mundo del trabajo. Muchas gracias. Excelente. Me encanta. Muy bien. Seguidamente escucharemos a la señora funcionaria en Instituciones de Mercado de Trabajo Inclusivo de la Organización Internacional del Trabajo, Elba López Mourelo. Muchas gracias y buen día. Estimada subsecretaria, querida Pamela, nos encontramos de nuevo en una actividad que venimos realizando muchas. Estimado presidente del INAES, Alex, que tuve la oportunidad de conocerte y que espero que podamos seguir colaborando entre el INAES y la OIT. Os agradezco la invitación a la OIT en mi nombre, en el nombre de la directora de la oficina, que Yukiko Arai, que no puede acompañarnos, y también en el mío propio.
Y bueno, ustedes saben cómo nos llenó de orgullo que Argentina fuese el cuarto país en ratificar el convenio, y nos entusiasma más, si cabe, que podamos ver cómo se implementa en la práctica, ¿no? Recordamos que el convenio y la recomendación que lo acompaña son las primeras normas internacionales sobre violencia y acoso, que abordan específicamente esta problemática y que reconocen el derecho a toda persona a desarrollar su trabajo libre de violencia y acoso, y además plantean un abordaje que incorpora la perspectiva de género y la jerarquiza. Entonces, bueno, es un convenio que en ese sentido estableció una diferencia muy clara y nos llena de orgullo, como decía, no solo su ratificación, sino verlo ahora implementado en la práctica. El ámbito de aplicación del convenio es amplio, al igual que lo es la violencia y el acoso en el trabajo, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, y el convenio establece que aplica a todos los sectores: el público, el privado, la economía tanto formal como informal, las zonas urbanas o rurales. Por lo tanto, la implementación del convenio será verdaderamente efectiva si atiende a todos los sectores de la economía, y en particular presta atención a sectores, ocupaciones y modalidades de trabajo expuestos a violencia y acoso que no han sido a lo mejor atendidos hasta el momento, ¿no? Y es por eso que desde OIT felicitamos la iniciativa del Ministerio de Trabajo de este programa de erradicación de las violencias y el acoso en el sector cooperativo. Sin duda es algo revolucionario, que es la palabra que usó Pamela. Me quedan como deber averiguar si es el único. Tómate el tiempo. Me voy a tomar el tiempo y os lo comunicaré, pero bueno, sin duda es revolucionario. Eso sí, ese adjetivo ya os lo doy. Bueno, este programa no es solo esencial para la implementación efectiva del convenio, sino que además está claramente alineada con la recomendación de la OIT sobre la promoción de las cooperativas, ¿no? Que insta a las políticas nacionales que promuevan la aplicación de los derechos fundamentales del trabajo y también de las normas internacionales, incluido el convenio 190, a todos los trabajadores de las cooperativas sin distinción alguna, y que promuevan la igualdad de género en las cooperativas y en sus actividades. Y esta recomendación fue un hito también a esa institucionalidad de los trabajadores de las cooperativas a la que hacía referencia Alex, ¿no? Además, la relevancia de este programa se pone de manifiesto si tenemos en cuenta el peso que tiene el sector cooperativo, la economía social y solidaria en su conjunto en el desarrollo económico del país. Me parece que tanto Pamela como Alex lo reflejaban muy claramente, que además conocen la realidad del país en toda su territorialidad. Entonces, bueno, destacar que desde OIT somos conscientes de eso, ¿no? Y la importancia de la economía social y solidaria es reconocida en los distintos marcos de la OIT, ¿no? En la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo, en 2019, se reconocía la contribución de la economía social y solidaria a la generación de trabajo decente, al empleo productivo, a la mejora de los niveles de vida. En el llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis provocada por la pandemia, también se destacaba el papel de la economía social y solidaria para lograr una recuperación de base amplia y ganadora de empleo, con oportunidades de trabajo decente para todas y todos, ¿no? Pero bueno, creo que si ha habido un hito en ese reconocimiento de la economía social y solidaria, ha sido el paso que se ha iniciado en esta Conferencia Internacional del Trabajo a la que hacía referencia Alex, que durante 2 semanas han podido debatir, incorporando miradas de varios países, de varias regiones, de varios actores, sobre lo que es la definición de la economía social y solidaria y de cuál debe ser también el enfoque hacia este sector. Así que, bueno, agradecerte, Alex, tu presencia en la conferencia, que además ha tenido una muy fuerte representación argentina con la presidencia del ministro, ¿no?
En el informe adoptado por la conferencia se establece que los miembros de la OIT deberán establecer un entorno propicio que sea compatible con la naturaleza y la diversidad de las entidades de la economía social y solidaria para promover el trabajo decente, integrar la economía social y solidaria en las estrategias nacionales de desarrollo, recuperación y empleo, reconocer la función de la economía social y solidaria en la transición de la economía informal a la economía formal y apoyar la transición a la economía formal de todos los trabajadores y entidades y promover un entorno de trabajo seguro y saludable como derecho fundamental y un entorno libre de violencia y acoso. Así que la cuestión de la violencia y acoso está también en este informe aprobado por la conferencia y que, bueno, agradecemos de nuevo a quienes participaron, hicieron posible ese informe y que la cuestión de la violencia y el acoso esté también en el mismo. Estas prioridades hacia la economía social y solidaria también están en el programa de trabajo decente que la oficina recién ha firmado en lo que es su memorándum de entendimiento entre la oficina, el ministerio, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores. Ese memorándum establece una serie de prioridades para lograr el trabajo decente en el país. Es un marco de acción para los próximos 4 años y en esa prioridad también hay un lugar destacado para el rol de la economía social y solidaria y, por supuesto, también en lo que tiene que ver con la protección de todos los trabajadores y con garantizar entornos de trabajo libres de violencia y acoso y, por lo tanto, esos dos factores, de nuevo, esas dos cuestiones también están presentes en este programa de trabajo decente. Bueno, como conclusión, la suma de la prioridad dada por la economía, por la OIT a la economía social y solidaria y las cooperativas y mutuales que la componen, tanto a nivel global como nacional, junto a las acciones que ya están en marcha por parte del Gobierno y los actores sociales para implementar el convenio 190 en Argentina, y aquí agradecer a mi compañero Javier Zicharo, que es quien ha liderado desde la oficina todas esas acciones. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, hacen que el programa COP 190 sea una iniciativa muy valiosa y pertinente para promover un mundo libre de violencia y acoso. De nuevo, felicito al Ministerio y al INAES y además, terminar diciendo que desde OIT tenemos la convicción de que es posible un futuro de trabajo libre de violencia y acoso, es posible, así que cuenten con la OIT para recorrer este camino. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de las autoridades y vamos a dar a continuación inicio al primer panel de esta jornada. Nos ponemos a trabajar. Muy bien. El panel que tendrá lugar a continuación es sobre la introducción al convenio 190 de la OIT y la importancia de la implementación del programa COP 190. Como moderadora de este panel estará Verónica Carpani, la asesora de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, y le damos a ella la palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, no sé ya, a todos y a todas. Bueno, me toca moderar este panel. Esta es una mesa donde vamos a poder profundizar un poco más cuáles son los lineamientos del programa para la erradicación de las violencias y el acoso en el sector cooperativo y mutualista también, que lo llamamos COP 190. Poder profundizar un poco más también en lo que refiere al convenio 190, con Zaida también profundizar en la importancia de este tipo de políticas y Zaida nos va a hablar un poco más de lo que es la particularidad del sector cooperativo y mutualista, y Romina y Chicho y Romina también de parte de la Subsecretaría y la Dirección de Igualdad y Protección Laboral. Entonces voy a comenzar por darle la palabra a Javier Zicharo, oficial Spotlight de la OIT. Javier nos va a comentar sobre el convenio 190, un acercamiento a sus principales lineamientos y títulos. Muchísimas gracias, Vero. Bueno, un placer compartir panel con todos las y los colegas que me acompañan, con los que vengo trabajando hace mucho en esta temática. Muchísimas gracias al Ministerio y felicitaciones tanto al Ministerio como al INAES por este lanzamiento de este programa COP 190. Y bueno, un placer
bueno, acompañar a todas las personas que hoy están acá presentes en esta actividad. Son 3 puntos los que me gustaría compartir y reflexionar con ustedes. El primero, un poco un complemento a lo que recién compartió Elba respecto a qué novedades nos trae este convenio 190 y esta recomendación 206 sobre la violencia y el acoso. Los primeros instrumentos internacionales específicos a esta problemática que probablemente exista desde los inicios de las relaciones laborales y las relaciones sociales, un poco como recién compartía Alex. Un primer gran desafío tiene que ver con una definición que es bastante más abarcativa de la que en general todas las personas, organizaciones venían, digamos, trabajando, ¿no? Es un convenio que nos habla de la violencia y el acoso como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, digamos, ¿no? Y que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico y que incluye a la violencia y el acoso por razón de género, ¿no? Y ahí ya tenemos algunas diferencias y desafíos, por ende, en esta nueva definición consensuada a nivel global, digamos, ¿no? Por ejemplo, en esta ausencia de la necesidad de un comportamiento sistemático. El convenio nos dice alcanza con una sola vez para hablar de una situación de violencia o acoso. Eso ya nos deja ahí un primer desafío. Un segundo elemento de esta definición quita también la idea de la intencionalidad. Nos dice, podemos gestar y hace foco en el daño y en sus diferentes variedades, físico, sexual, económico, psicológico. Y un tercer elemento tiene que ver con esta jerarquización, ¿no? De la perspectiva de género. El convenio dice que esta violencia de acoso incorpora la violencia y el acoso por razón de género. Un segundo elemento también desafiante como aporte a las maneras en las que se venía trabajando tiene que ver con este alcance amplio, digamos, ¿no? En términos de sujetos y de ámbitos de aplicación. Es un convenio que, venimos diciendo, incorpora a todos los sectores público, privado, economía formal e informal, en zonas urbanas y rurales, pero habla de que debe ser protegida cualquier persona que se empeña en el mundo del trabajo, trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, pero también personas pasantes, aprendices, personas que están en formación, trabajadoras y trabajadores despedidos, e incluso, digamos, ¿no? Sin ser exhaustivo para no pasarme tiempo, aquellas personas que ejercen algún rol o, digamos, tienen responsabilidades de empleador. De nuevo, una definición un poquito más amplia, probablemente, de los sujetos que habitualmente considerábamos que tenían que ser protegidos por una política o un programa de abordaje de las violencias. Respecto a los espacios, fíjense que hablamos de un convenio sobre violencia de acoso en el mundo del trabajo y no sobre violencia laboral. Y esto tuvo que ver con plantear o intentar incorporar a aquellas situaciones que ocurren durante, digamos, ¿no? O en relación a cualquier actividad del trabajo. Entonces hablamos de los espacios en donde desempeñamos nuestras tareas, pero también de los espacios públicos o privados cuando son un lugar de trabajo, de los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, de aquellas instancias por las cuales nos comunicamos con los colegas en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación, una dimensión que en el contexto de pandemia de repente se volvió muy protagónica y de hecho se empezó a hablar en muchos lugares de ciberacoso como una de las modalidades más presentes, digamos, ¿no? En términos de violencia y acoso laboral. Entonces, de nuevo, otra vez una definición, quizás un poco un alcance más amplio del que estábamos acostumbrados y por ende también un desafío que debe ser recogido en aquellos instrumentos que pensemos, elaboremos para dar respuesta a esta problemática. Y un tercer elemento novedoso y también creo que desafiante tiene que ver con el reconocimiento del impacto de la violencia doméstica sobre el mundo del trabajo. Este convenio, esta recomendación, de alguna manera quitan o eliminan la idea de que lo que sucede en el ámbito de la violencia doméstica, lo que sucede en el ámbito privado, no es motivo de intervención desde el ámbito público y por el contrario nos dicen actores del mundo del trabajo, Estado, organizaciones de trabajadores y de trabajadoras, organizaciones de empleadores y de empleadores, ustedes pueden hacer algo para abordar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, tenemos en esta definición, en este marco conceptual que nos plantea el convenio, novedades respecto a las maneras en las que se venía trabajando y probablemente algunos desafíos. Un segundo elemento, también que me parece novedoso o interesante porque, marca un poco una agenda hacia adelante, es esta idea de enfoque inclusivo, integrado y con consideraciones de género.
El convenio nos plantea la necesidad de llevar a cabo este enfoque y se refiere a inclusivo un poco por esta idea que hablábamos de sectores público-privado, zonas urbanas o rurales, economía formal e informal, pero también integrado porque nos dice no solo podemos implementar acciones y respuestas desde las políticas de empleo, también desde las medidas y los programas de seguridad y salud en el trabajo, desde las áreas de igualdad y no discriminación. Incluso habla de los programas que tienen que ver con las migraciones, que regulan las migraciones laborales, y hasta nos habla incluso del derecho penal, digamos, ¿no? Como un espacio de respuesta posible. Y bueno, con perspectiva de género, por esta jerarquización y este reconocimiento, que más allá de que todas las personas podemos sufrir situaciones de violencia o acoso en el mundo del trabajo, son las mujeres y las diversidades las que en mayor medida padecen este tipo de situaciones. Y los datos de la propia Oficina de Violencia Laboral, los que produce también la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, lo que hemos producido con algunas universidades y la red intersindical, afirman que más o menos hay un 50 o 60% más de probabilidades de sufrir una situación de violencia o acoso si uno es mujer o pertenece al colectivo de la diversidad. Entonces necesitamos una respuesta con enfoque de género a esta problemática. Y el tercer mensaje a pasar, que me parece importante, es no hay un solo instrumento, no hay una sola herramienta posible para trabajar o para abordar esta problemática. Y yo me anoté algunos que veo que vamos elaborando, van surgiendo, algunas organizaciones también van poniendo en marcha, y tan solo para mencionarlos, uno puede encarar un diagnóstico inicial, y entiendo que algo de esto va a estar haciendo justamente el Ministerio con el INAES, ¿no? Para entender cuál es la gravedad del problema, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de modalidad de violencia es la que está predominando? ¿En qué sectores está dando? ¿No? Como para afinar, ¿no?, el tipo de respuestas que podemos llevar a cabo. Un segundo elemento que está recogido literalmente en el convenio tiene que ver con el desarrollo de una política en el lugar de trabajo, ¿no? Una responsabilidad que va a estar en mano, que debería estar en manos de principalmente de los empleadores, pero que debe ser consensuada con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Los protocolos quizás aparecen como la herramienta más conocida, digamos, ¿no? o más de moda en el último tiempo, que tienen la gran virtud de ser un elemento que ordena, ¿no?, el tipo de respuesta que existe en el marco de una organización cuando aparece una situación, y por ende es un instrumento también que ayuda, digamos, ¿no? Un cuarto elemento es la necesidad en muchos casos de, aparte de un protocolo, generar algún ámbito o un espacio de atención y de consulta, o habilitar algún tipo de canal, número de teléfono, que pueda acompañar y dar respuesta a este tipo de situaciones. De manera complementaria, inevitablemente eso lleva a la necesidad de contar o poner en marcha o desarrollar equipos de trabajo, en el mejor de los casos con una perspectiva interdisciplinaria que pueda acompañar este tipo de situaciones y dar respuesta o, digamos, liderar estos espacios de consulta o atención. Un sexto, creo que ya voy, digamos, línea de trabajo o herramienta posible tiene que ver con las instancias de formación, ¿no? Un poco esto que estamos haciendo hoy, que el Ministerio está haciendo con el Qualitas 190, que la red territorial contra la violencia laboral está haciendo también con los enlaces técnicos en muchísimas provincias, ¿no? Una instancia ineludible y me parece que particularmente necesaria como complemento a otras, como pueden llegar a ser los protocolos. Las campañas de sensibilización me parece que son otro instrumento que juega un rol fundamental. Necesitamos seguir desnaturalizando, digamos, ¿no?, los comportamientos de violencia y acoso y deslegitimarlos en el marco de nuestras organizaciones, y los ejercicios de comunicación y sensibilización parece que juegan un rol ineludible al respecto. Y por último, me parece que en esta idea de recoger y dar respuesta al impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo, repensar los esquemas de licencias ante situaciones de violencia doméstica o revisar las modalidades de trabajo flexibles, digamos, ¿no?, pueden ser también algún tipo de respuesta, ¿no?, para incorporar esta dimensión del convenio. Entonces, bueno, y sobre todo este caudal de instrumentos posibles, desde OIT y desde esta iniciativa Spotlight, nosotros hemos desarrollado toda una serie de documentos, en muchos casos junto al Ministerio y las contrapartes sindicales y empleadores, que por supuesto ponemos a disposición de este programa para revisar, repensar, readaptar y poder, digamos, ¿no?, elaborar nuevos materiales que se dirijan, digamos, ¿no?, a la problemática específica de la economía social y solidaria. Entonces, a modo de conclusión, tenemos un convenio que nos plantea nuevos desafíos para abordar esta problemática. Tenemos un llamado a abordar la respuesta de una manera inclusiva, integrada
y con perspectiva de género, y no tenemos uno, sino muchísimos instrumentos posibles para abordar este problema. Cuentan con OIT, cuentan con esta iniciativa para acompañarlos y acompañarlas en este desafío. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Le vamos a dar la palabra ahora a Dimitrov Augusto Casanova Chávez, alias Chicho, para nosotros y para nosotras, tiene un nombre muy largo, le decimos Chicho, es un gran compañero además. Chicho es coordinador para el trabajo decente sin violencia laboral del Ministerio de Trabajo y bueno, nos va a comentar cuáles son las experiencias de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, que hace mucho tiempo funciona acá en este Ministerio de Trabajo en la atención y asesoramiento en casos de violencia laboral. Así que, Chicho. Bueno, ¿se escucha ahí? Me acerco un poquito. Buen día a todas, a todos, a todes. La verdad que es un orgullo poder participar en esta actividad, entre otras cosas porque estamos como abordando algo que parecía que no podíamos nunca abordar, que era el tema de cómo poder trabajar junto con la economía social y solidaria todos los casos de abordaje y de prevención sobre temas de violencia laboral. Y si me permiten, yo quisiera, para hablar de nuestra oficina, porque en realidad uno tiene que tratar de exponer en qué condiciones nos encuentra el Ministerio para poder abordar todos los desafíos que recién planteó Javier en relación al convenio 190. Y en eso yo quiero resaltar algo que me parece que es muy importante de resaltar, porque fue en el 2007 que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo, tomó la decisión de tomar el tema de la violencia laboral cuando todavía no era una agenda internacional consolidada y mucho menos en nuestro país. O sea, hubo una voluntad política de poder en el 2007 asumir el abordaje de ese flagelo que venía resultando a nivel internacional. Y me parece que ahí, a partir de ahí, pudimos generar un camino y construir un camino con todas las organizaciones del mundo del trabajo, los sindicatos, los empleadores, los estados provinciales. Pudimos armar un camino de ir viendo de qué manera podíamos abordar el tema de la violencia laboral, cómo podíamos conocer el fenómeno, cómo podíamos, a partir de conocer ese fenómeno, cómo podíamos poder construir un procedimiento común de poder solucionar esto que Pamela decía al principio, ¿no? De solucionar la vida, porque poner en el centro la vida de los trabajadores y las trabajadoras en el flagelo de la violencia laboral es uno de los puntos centrales de nuestra actividad. Y también quiero resaltar, porque eso viene ahora, en la actualidad, resaltar también nuevamente la voluntad política de nuestro gobierno en ratificar el convenio 190 y de este ministerio en tomar el toro por las astas y decir de qué manera este ministerio va a abordar los grandes desafíos que nos plantea el convenio 190. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra oficina? Nosotros tenemos un gran bagaje de trabajo, tenemos un equipo que está consolidado en ese trabajo en relación a la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y la prevención tiene que ver con tomar medidas preventivas, pero también con el conocimiento del fenómeno. Producir capacitaciones, formaciones, sensibilizaciones, por eso que lo del Qualitas es importantísimo, digamos, como programa de nuestro ministerio en relación al sector empleador. Por eso que cada una de las cosas que venimos realizando en la prevención está destinada a que se conozca el fenómeno, porque es imposible diagramar cualquier estrategia de prevención y erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo si no se conoce contra quién estamos, a qué estamos enfrentando, digamos, en el tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Pero también tomamos la decisión, desde antes y ahora, de que no solo el Estado Nacional puede, de alguna manera, abordar estos desafíos que nos plantea el Convenio 190, sino que es necesario la construcción de redes con los sindicatos, redes con los empleadores, redes con las provincias, pero fundamentalmente, y con la voluntad que tuvo la Subsecretaría también de Política de Inclusión junto con la Dirección Nacional, la voluntad política de poder federalizar la política pública de implementación del Convenio 190 y de territorializar también los abordajes. Por eso constituimos la red territorial, digamos, que
tiene influencia en todas las provincias, porque lo hacemos a través de los enlaces de violencia, los enlaces de violencia laboral en cada una de las provincias del territorio nacional. Por lo tanto, logramos de alguna manera llevar hacia el territorio nacional también un abordaje en relación a eso. Y obviamente que cuando uno ve el convenio 190 y dice a las personas que trabajan, a quienes protegen, obviamente que nos ponen un desafío mucho mayor. Y creo que el tema de asumir la responsabilidad por parte del Estado, junto con el INAES, de poder abordar el tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en la economía social y solidaria, me parece que es un paso importantísimo, porque también va en el sentido de ir tomando decisiones cómo proteger a todos los trabajadores y trabajadoras en el mundo del trabajo con la amplitud que plantea y que planteó Sicharo en relación a quienes hay que proteger en el mundo del trabajo. Por lo tanto, me parece que este es un paso más que estamos dando en ese abordaje. Obviamente que nos quedan muchos más. Nos queda qué pasa con el trabajo no registrado, nos queda qué pasa con los despedidos, nos queda qué pasa con los pasantes, nos quedan un montón de cosas, pero creo que en el camino que estamos llevando adelante con el Qualitas, con el COP 190, me parece que en ese camino estamos tratando de dar pasos concretos, seguros, para abordar el tema de la violencia y el acoso en cada uno de los actores y actoras del mundo del trabajo. Y como decía Javier, cuando hablamos del mundo del trabajo no estamos hablando solo del ámbito de trabajo, sino que estamos hablando algo mucho más amplio, que es el mundo del trabajo. Pero con esto que decía también el ministro al principio, con la idea de que estos abordajes sirvan para ir cambiando las conductas que están anquilosadas y naturalizadas en el mundo del trabajo que permiten la reproducción constante de casos de violencia y acoso. Por lo tanto, tenemos que a partir de ahí lograr esos cambios de conducta que es una batalla cultural. Pero también, como decía Pamela, es lograr poner en el centro de todas las políticas públicas que este gobierno y este ministerio lleva adelante para solucionarle la vida a los trabajadores y las trabajadoras, sean del ámbito y del sector que sean. Así que auguro con el convenio, con el COP 190, de que vamos a tener más trabajo, obviamente, eso va a ser así, pero gratificados porque tenemos un equipo en el Ministerio, desde la Oficina de Violencia Laboral, desde la Subsecretaría y la Dirección, un equipo que está convencido en llevar adelante estas cuestiones. Cómo implementar creativamente el convenio 190 para que no haya más ambientes de trabajo con violencia y acoso. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Chicho. Bueno, le pasamos la palabra ahora a María Sayas Maruk, vocal del directorio de INAES y presidenta del Consejo Asesor de Géneros y Diversidad de INAES, que va a comentarnos sobre este nuevo programa, COP 190, una herramienta necesaria para lograr ambientes de trabajo libres de violencia y acoso en el sector cooperativo y mutualista. Bueno, muy buenos días, medios días para todas, todos, todes. La verdad es que yo voy a decir algo que ya dijimos varias veces, pero que es muy importante y por eso lo quiero volver a decir, que fue un poco la primera reacción que tuvimos en el conjunto del directorio de nuestra institución. El directorio de nuestra institución es el organismo que gobierna las políticas del INAES, que fue como de una gran gratitud y satisfacción de la propuesta de avanzar en este programa, incluyendo a las y los actores de la economía social y solidaria en el marco del convenio 190. Porque no voy a hacer la historia de cómo nos cuesta a nuestras organizaciones ser consideradas organizaciones muy importantes del entramado productivo y ser pensadas en el conjunto de las políticas públicas de esa manera y no solamente desde las políticas públicas que hacemos desde el INAES. Por lo tanto, eso lo quiero poner en valor porque representa mucho del reconocimiento de una fuerza productiva y generadora de trabajo muy importante que está a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que muchas veces desarrolla, o la mayoría de las veces, esa actividad productiva y de trabajo en una gran desventaja con respecto al resto de las organizaciones del trabajo,
principalmente porque no tiene políticas públicas que la acompañen, y no tener políticas públicas que te acompañen y que te impulsen y que te fomenten significa principalmente no tener recursos. Así que bueno, quiero partir poniendo en valor el desarrollo y la puesta en marcha de este programa. La verdad es que este es un programa muy importante. Para nosotros era muy importante, y así lo trabajamos con Pamela, con su equipo y con el resto de las compañeras y compañeros de este ministerio, que pensemos el desarrollo de un programa destinado a la erradicación del acoso y de la violencia en el mundo del trabajo, en el marco de la economía social y solidaria, principalmente en conjunto con las compañeras y compañeros que conducen las distintas entidades en las cuales se organizan y hacen vida estas entidades. Porque lo cierto es que permanentemente, desde las cooperativas, desde las mutuales, desde sus federaciones, sus confederaciones y desde el INAES, venimos pensando y poniendo en común un conjunto de iniciativas, programas, líneas de trabajo. Y lo cierto es que lo importante es cómo cada vez que armamos un programa, que lanzamos un programa tan grande y tan como inasequible en un punto como es, bueno, erradicar la violencia y el acoso del mundo del trabajo, eso después se transforme en una cuestión concreta. Cuando hablamos de violencia, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de acoso, ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son los instrumentos con los cuales se abordan? ¿Cuáles son las formas en las cuales, bueno, acá un poco Javier iba planteando alguno de estos instrumentos y de estas herramientas, pero es muy importante también que cuando adherimos a un programa, adheramos a ese programa y empecemos a construirlo con todo el bagaje de lo que cada una de estas organizaciones vienen construyendo. Entonces yo siempre hago como esta referencia de poder lograr que nuestros techos se transformen en nuestros pisos. Entonces, si adherimos a un nuevo programa, ¿cómo hacemos para que ese programa en realidad fortalezca el conjunto de actividades que en este sentido se vienen desarrollando desde las entidades de la economía social solidaria, desde el Estado? Y también quiero agradecer la participación de varios compañeros y compañeras que están al frente de las distintas organizaciones provinciales de la economía social y solidaria, porque esto tiene que ser algo que podamos hacer transversalmente desde todas las distintas instancias de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, que tenemos acceso, relación y pertinencia sobre estos temas, pero principalmente con el conjunto de las compañeras y compañeros que hacen vida y desarrollan permanentemente las organizaciones de la economía social y solidaria en nuestro país, que son muchas y que vienen haciendo un gran trabajo en cuanto a esto. Digo, no partimos de cero, no llegamos de la nada, nos vamos a encontrar que a la hora de empezar a construir los lineamientos de este programa hay un montón de herramientas ya construidas, de mecanismos ya puestos en marcha, y ese va a ser, me parece, como el piso fundamental a la hora de pensar cómo desarrollar y cómo profundizar un programa de estas características. Sin duda, pensar la erradicación y la prevención de la violencia en las relaciones de trabajo tiene que tener una profunda perspectiva de género y diversidad, porque todos nosotros somos conscientes que vivimos en sociedades que son ampliamente y profundamente a la vez inequitativas con respecto a las posibilidades de los géneros. Entonces, sin duda, la violencia tiene que ver con eso. Las violencias se acentúan sobre esas desigualdades estructurales en las cuales desarrollamos nuestras actividades económicas, laborales, etcétera, etcétera. Y no hay posibilidad de pensar la erradicación de las violencias o en la prevención de las violencias si no partimos de base de reconocer esa inequidad. En este sentido, nosotras desde el INAES, en conjunto con las confederaciones, federaciones y entidades de base de la economía social y solidaria, hemos hecho un gran trabajo en estos 2 años que partió un poco de esto, ¿no? De poder generar un estado de situación, de poder pensar y poner en común los instrumentos y las herramientas que ya existían y los mecanismos que las distintas organizaciones habían ido construyendo para abordarlos y para ir buscando resoluciones. Partimos también de esta idea de que
hay como 3 grandes ámbitos a trabajar: la formación, la sensibilización, la capacitación, la puesta en común de herramientas de abordaje para la prevención, pero también la puesta en común de instrumentos para el abordaje cuando la prevención no alcanza y los hechos suceden. Entonces, hemos trabajado con capacitaciones y con sensibilizaciones de todo tipo, digo, con todas las instancias de nuestras organizaciones. Hemos elaborado conjuntamente una guía de buenas prácticas para compartir con nuestras organizaciones de cómo consideramos que deben ser las prácticas de las relaciones dentro de nuestras organizaciones, y también hemos elaborado una guía de cómo construir un protocolo, que tenía muchas de estas cosas que venía diciendo Javier, ¿no? Digo, a partir de la escucha, de los ámbitos de escucha, de los ámbitos de tratamiento, también teniendo en cuenta que nada que sea... que no podemos pensar ningún instrumento universal que les sirva a las organizaciones de la economía social y solidaria. Yo creo que a nadie, pero a nuestras organizaciones en particular. Nosotros tenemos organizaciones de composiciones muy heterogéneas, por los servicios que brindan, por la actividad productiva que desarrollan, por el espacio territorial en el que están conformadas, por sus dimensiones, por sus tamaños, por sus composiciones. Entonces, lo que siempre pensamos en realidad es cómo generar instrumentos que sirvan para potenciar el trabajo que ya estas organizaciones vienen haciendo, vienen teniendo, y que puedan potenciar el conocimiento que ellas mismas tienen de sí mismas y del territorio en el que actúan. Y esta era otra cosa que quería traer. Nosotros trabajamos mucho sobre esta idea y somos unas convencidas y unos convencidos de que desde nuestras organizaciones, desde nuestras instituciones, cada vez que avanzamos en una política destinada a generar más equidad, no solamente es una política interna de la organización, porque por el arraigo territorial, local y regional que nuestras organizaciones tienen, eso inmediatamente es irradiado y transmitido a la comunidad con la que actúan, al territorio con el que actúan y al resto de las organizaciones con las que actúan. Por lo tanto, avanzar en estas herramientas, avanzar en estos programas que, digo, pensemos, y invito a todos y a todas y a todes. A mí me cuesta hablar con la E porque soy un poco mayor. Yo escucho a mi hija hablar con la E y la verdad es que me vuela la cabeza. Me encantaría poderlo hacer a modo de resistencia a las prohibiciones atemporales que vivimos en esta ciudad. Me esfuerzo por hacerlo, pero cada vez que pueda lo voy a hacer a modo de resistencia. Ya estamos cansados de que nos prohíban. Hoy hubo una cosa muy genial, no sé si vieron esta mañana, una docente, travesti, profesora de un secundario, fue a dar su clase, que justamente el tema que tenía que abordar hoy era la época infame, y lo hizo en lenguaje inclusivo, y lo grabó y lo subió a las redes como modo de desobediencia civil con respecto a de acá mi solidaridad con la docente. Volviendo y para terminar, nos invito a todos a que pensemos en realidad en la siguiente parte de esta jornada, que es el programa de el taller sobre los instrumentos y cómo pensar el programa y la aplicación del mismo. Que el desafío es en realidad cómo el programa puede potenciar todo lo que ya tenemos y en base a eso poder construir nuevos instrumentos, porque lo que no nos puede pasar y lo que sería realmente una picardía es que hagamos nuevos programas que queden en la formalidad de las buenas intenciones, y que no se puedan llevar adelante y no se puedan desarrollar para poder ir por más. Y para mí la forma, para mí, digo, en la experiencia que nosotras venimos transitando en conjunto con las compañeras y los compañeros y les compañeros de nuestras organizaciones y misma del INAES, tiene que ver con eso, con poner en común lo que tenemos, que eso lo amplifique y desde ahí poder ir avanzando. Entonces me parece que el desafío es ese, cómo con los instrumentos que ya nosotras y nosotros y nosotros hemos construido, podemos desde ahí abordar este programa y que el programa en realidad nos sirva para potenciarlos, profundizarlos y ir por más. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aida. Pasamos a nuestra última oradora por el momento.
Romina Rodríguez es directora de Promoción e Integración de la Mujer de nuestro ministerio. Así que, bueno, Romy nos va a exponer sobre las líneas de acción del programa COP 190. Así que, Romy, todo tuyo. Bueno, gracias a todas, todos y todes. No sé si se ve el PowerPoint en... Bien, buenísimo. El PowerPoint no es más que poder confluir. Intentamos poner en papel todo lo que venimos trabajando, todo lo que venimos charlando en conjunto con las compañeras de INAES y todas las áreas de nuestro ministerio para poder llevar a cabo un programa que, como bien explicaron cada uno de quienes intervinieron en estos dos paneles, es poner en valor el convenio 190 de la OIT y el mundo que nos abre para trabajar con todas las organizaciones del mundo del trabajo. Y en este marco poder poner en valor a la economía social y poner en valor todo el potencial que tiene, que ya se dijo y como ya se reivindicó, y como cada uno de nosotros desde cada uno de nuestros ámbitos venimos peleándola por el reconocimiento de que el trabajo que se realiza dentro del sector de la economía social debe ser reconocido. Así que, bueno, este programa es una puerta que se nos abre para poder empezar a construir políticas que realmente logren cambiar esos ámbitos laborales, que sean ámbitos de trabajo libres de violencia, acoso y discriminación en el sector cooperativo y mutualista, pero que también lleven a los ámbitos donde nos desarrollamos y al resto de los actores con quienes nos vinculamos, con quienes se vincula el sector de la economía social, a las comunidades, este espíritu que también ya viene innato dentro del sector de la economía social, que se desarrolla dentro de marcos de relaciones laborales más horizontales, de relaciones laborales más incluyentes, que incluye a las mujeres y feminidades, a las diversidades, donde también se da una interseccionalidad de las desigualdades por género, por raza, por etarias, donde muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras que no logran incluirse en el mercado formal, logran encontrar en la economía social ámbitos donde desarrollar todo su potencial de trabajo y donde poder también aportar a las comunidades, porque muchas veces nos encontramos produciendo lo que no se produce, prestando los servicios que nos llegan a las comunidades, y es un sector que en los tiempos de crisis es el sector que nunca baja los brazos. Entonces es importantísimo poder trabajar en este marco, que, como decía hoy Alexander, no es secundario empezar por trabajar en el marco de políticas que erradiquen la violencia, el acoso, la discriminación, y particularmente por razones de género, porque si bien se construye desde los lazos de horizontalidad, no estamos exentos dentro del sector de la economía social de la reproducción de las relaciones de poder desiguales, de las violencias y el acoso, y por lo cual tenemos que construir, como decía Zaida, distintas herramientas que ya están en construcción, que desde INAE se vienen construyendo, que desde el Ministerio de Trabajo venimos construyendo con otros sectores, y básicamente lo que esperamos de este programa es poder aportar esas herramientas en conjunto, poder fusionarlas, poder convertirlas en herramientas que realmente sirvan y que las podamos llevar a todo el territorio nacional, como bien decían los compañeros, de una manera federal, de una manera compartida, de una manera asociativa. Este encuentro no es más que eso, de poder encontrarnos con todos
iniciamos nosotras, iniciamos empezando a dialogar con el INAES, con la OIT, y hoy tenemos el desafío de poder intercambiar con ustedes, con los actores, actoras que están desarrollando y que seguramente tienen desarrolladas muchísimas estrategias y muchísimas políticas para poner en común y para poder aportar a esta caja de herramientas que venimos intentando armar, y como un inicio del programa, pero que tiene un sinfín de posibilidades. Veo compañeros también de otras áreas, de otros sectores, compañeros que trabajan con racismo, compañeros que trabajan con el tema de consumos problemáticos, bueno, la Oficina de Violencia Laboral. Tenemos que empezar a confluir el área de empleo, con todos los actores, con las mutuales, con las cooperativas, con las agencias territoriales, que también vinieron compañeras, y les agradezco también que estén participando de las direcciones regionales y de las agencias territoriales, con quienes vamos a tener que hacer un trabajo colectivo muy profundo de cómo llegar a cada uno de los rincones de nuestro país, a cada una de nuestras cooperativas y las mutuales que tenemos dispersas en todo el territorio nacional, para que este programa realmente llegue a todas y todos. En principio, la idea es poder empezar identificando y erradicando, para erradicar las diferentes violencias en el ámbito de las cooperativas, proporcionar estas herramientas que tenemos que digerirlas, que tenemos que ver cómo las llevamos a cada uno de los ámbitos, cómo fortalecemos a las organizaciones que ya están trabajando fuertemente para erradicar las violencias dentro del sector cooperativo y mutualista. Tenemos previsto poder transferir estas herramientas, poder transferir en conjunto, no solamente desde nuestro ministerio, desde INAES, sino que también sean ustedes quienes se comprometan desde ahora y a partir de ahora a ser parte de esta construcción colectiva en estas líneas de acción que son disparadoras. En principio, la formación y la capacitación en la prevención y el abordaje de las violencias y el acoso cooperativo, en seguir sensibilizando, seguir fortaleciendo de una manera más orgánica, más ordenada, empezar a ordenarnos cómo empezamos a trabajar regionalmente, en las provincias, cómo logramos llegar a los municipios, y acompañar fundamentalmente, acompañar el desarrollo que cada uno y cada una está haciendo desde sus organizaciones, desde los organismos, y poder ir construyendo en conjunto este programa que, como les decía, es un programa en construcción permanente y que vamos a ir incorporando distintas herramientas. Como decía Zaida, bueno, INAES fue construyendo una diversidad de herramientas que ya las ha puesto a disposición del programa, herramientas de recomendaciones para el lenguaje inclusivo. Nosotros también desde la Dirección de Género y Diversidad hemos construido también una guía de comunicación inclusiva en ambientes laborales, y es que nos ayudan a ir incorporando de a poco no solo conceptos, sino también políticas en cada una de nuestras organizaciones, que se traduzcan en instrumentos que incluya a todas las identidades, que eliminen el binarismo, que todas y todos nos podamos sentir contenidos en cada uno de nuestros ambientes laborales. Tenemos también un bagaje de experiencias y de instrumentos de capacitación que venimos construyendo. Bueno, ahí Javier nos decía, desde la OIT, también todo lo que nos puedan aportar. Nosotros tenemos, bueno, como decía Zaida, la guía de buenas prácticas para la equidad de géneros. Nosotros tenemos también la guía de lineamientos y recomendaciones. Todas esas experiencias, las normativas que nos ayudan a poner en valor y a poder llevar y construir y poner en la práctica esos parámetros de cómo relacionarnos, de cómo construir relaciones laborales
que generen ambientes que sean habitables, que sean realmente posible eliminar las violencias en la práctica cotidiana, que no tengamos que en algunos años más este tema lo tengamos superado y podamos dejar de hablar de esto y pasar a otros temas de agenda. Poder trabajar con las masculinidades hegemónicas, que es fundamental. Bueno, eso también es uno de los objetivos también que tenemos desde el programa, poder aportarles herramientas de formación e ir elaborando protocolos de actuación. Tenemos también las herramientas que nos aporta INAH, del protocolo, la guía para construir el protocolo de prevención e intervención en violencias. Nosotros tenemos un modelo de protocolo de violencias por motivos de género, también para poner a disposición para discutir. Hemos trabajado muy fuertemente con las redes de empresas y sindicatos por la diversidad sexual en un protocolo para garantizar el libre desarrollo de las identidades de género, se discutió muchísimo, se discutió durante años en debates, en mesas de intercambio, para poder aplicar la ley de identidad de género, para poder llevarla a la práctica en cada acción y en cada intervención y en cada espacio laboral. Y en ese marco, bueno, ir construyendo los pasos a seguir, una guía de guías de cómo íbamos aplicando estos instrumentos a cada una de nuestras organizaciones e instituciones. Pero lo fundamental aquí me parece que es esto que también remarcaba Zaida, de que sea una construcción colectiva y el compromiso de cada uno de ustedes y de todos los que nos falta aún convocar, para poder construir colectivamente y para poder ir aportando nuevos instrumentos para que podamos ir confluyendo en marcos de actuación interinstitucionales que nos permitan llegar a todo el territorio nacional y que la erradicación de las violencias y el acoso en el ámbito laboral cooperativo en cada una de nuestras organizaciones sea una realidad efectiva, por lo cual esperamos que en la segunda etapa de este encuentro, luego de almorzar algo, podamos encontrarnos y poder escucharles también a ustedes y que puedan aportar sus experiencias, porque bueno, escucharon mucho de cada uno de nosotros. Creo que están dadas todas las condiciones como para que nos pongamos en marcha y nos pongamos a trabajar en conjunto. Así que bueno, esperamos en la segunda parte tener un taller, que puedan quedarse a compartir el taller con nuestros equipos y que ya salgamos de acá también con una agenda próxima para poder empezar a llevar este programa a todo el territorio nacional. Muchas gracias.